Buenas tardes, mi nombre es Natalia Torres. El día de hoy presentaré la sentencia para contextos políticos de las infancias. El día de hoy indica que la sentencia, de acuerdo con lo dispuesto al artículo 86 y 241 raya 9 de la Constitución Política y 33 del decreto 2591 de 1991 y 49 del reglamento de la Corporación de la Sala de Selección número 1, la Corte Constitucional escogió para efectos de su revisión la acción de tutela de la referencia de conformidad en el artículo 34 Decreto 2591 de 1991. Esta sala de revisión procede a dictar la sentencia correspondiente. Antes de relatar los antecedentes, la sala aclara que para proteger el derecho a la intimidad de la niña tutelante, su nombre y el de sus padres serán suprimidos del presente fallo para evitar su identificación. La solicitud se realiza el 21 de octubre de 2009 por la madre, que es en representación de su hija menor de 18 años, y por intermedio de apoderado judicial interpuso acción de tutela en contra de la Fiscalía 234 Seccional de Bogotá con el fin de obtener la protección de los derechos fundamentales de la niña, a la dignidad humana, a la igualdad, al debido proceso, a la protección especial de los niños y las niñas en el acceso a la justicia y a vivir una vida libre de violencia. La tutela relata los siguientes hechos. Se dice que el 26 de diciembre de 2007, la demandante, o sea, la madre, que lo hace en representación de su hija, que es menor de 18 años, acudió a la IPS Cafam junto a su hija menor, pues como decía anteriormente, de 18 años. Debido a que esta última que la niña se quejaba de un fuerte ardor al orinar. Sostiene que allí, al ser interrogada sobre el origen de la dolencia, dijo que su papá la había tocado y se tocó su vagina, hizo muy fuerte y luego se apegó y luego le pegó en una pierna. Relata que esta primera visita la niña fue diagnosticada con 2 días de evolución de disuria, síndrome de maltrato y leve eritema en la vulva, o sea, en la vagina. Se dice que el 28 de diciembre de 2007 señala que la niña fue valorada nuevamente por la IPS Cafam, asegura que el diagnóstico emitido por los médicos tanto fue abuso sexual. Además afirma que en la entrevista con la trabajadora social la niña expresó que no le gustaba salir a solas con el padre, ya que le introduce el dedo en la vagina, presiona muy duro y luego le pega en la pierna. El mismo día 28 de diciembre de 2007 relata que la niña fue examinada en el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. Sin embargo, la madre asegura que desconoce los resultados del examen. Con base a estos hechos, la madre explica que el 28 de diciembre de 2007 formuló denuncia penal contra el padre de la niña. La investigación correspondió a la Fiscalía 234 Seccional de la Unidad de Delitos contra la Integridad y la Formación Sexuales de Bogotá. Acude que ella y su hija fueron remitidas a valoración psicosocial y de trabajo social. Posteriormente sostienen que el 3 de enero de 2008 se confirmó en entrevista con la trabajadora social y la psicóloga le relató en la denuncia respecto a las sospechas de abuso sexual del padre. Afirma que la niña reiteró el relato el 5 de enero de 2008 en la entrevista de valoración psicológica. Explica que el 14 de abril de 2008 remitió a la Fiscalía 234 Seccional copia de la historia clínica de su hija para que fuera tenida en cuenta dentro de las investigaciones. Indica que el 15 de junio de 2008, a través de su apoderado, solicitó a la Fiscalía 234 Seccional la realización de una entrevista judicial a la niña, en vista que 6 meses después de la formulación de la denuncia penal, aquella aún no había sido interrogada. En esta misma oportunidad expresa que sugirió el despacho entrevistar a la abuela de la niña, a quien esta última relató lo sucedido. Acude el 23 de julio de 2018, a su hija se le realizó una entrevista psicológica en la Fiscalía, a la que no se le permitió el ingreso. Asegura que en reiteradas oportunidades solicitó copia del acta respectiva, pero le fue negado el acceso a ella. Manifiesta que el 29 de julio de 2018, debido a que el padre de la niña insistía en visitarla, solicitó a la Fiscalía la adopción de medidas de protección. Asegura que la Fiscalía no dio respuesta a la petición, pese a la solicitud fue reiterada el 27 de agosto del 2018. Alega que el 27 de agosto del 2028
perdón, 2008, solicitó a la Fiscalía que se realizara la audiencia de imputación de cargos contra el padre de la niña por el delito de acceso carnal abusivo agravado. Sostiene que el 27 de octubre siguiente, la directora de la Unidad de Delitos Sexuales de la Fiscalía corrió traslado de la petición a la Fiscalía 234 seccional con el fin de que informara la decisión adoptada al respecto. Expresó que el 29 de octubre de 2008 la Fiscalía 234 seccional respondió que el despacho no había procedido a realizar la audiencia de formulación de cargos, por cuanto no contaba aún con los elementos materiales probatorios suficientes para inferir razonablemente la responsabilidad del denunciado. En especial, el despacho aseguró que no contaba con la versión directa de la menor ofendida. Bueno, continúa indicando que el 12 de febrero del 2009 solicitó a la Fiscalía ordenar la práctica de una nueva entrevista judicial a la niña en cámara de Geisel y en psicología con psicóloga experta en presencia suya y del defensor de familia. La tutelante relata que en abril tuvo conocimiento de que la Fiscalía había ordenado al Instituto Nacional de Medicina Legal, valorar psicológica y psiquiátricamente a su hija. Señala que el 14 de mayo del 2009 reiteró a la Fiscalía su solicitud de realizar la audiencia de formulación de cargos debido a que asegura ya contaba con la versión de la niña. Manifiesta que el 29 de mayo del 2019 la Fiscalía 234 seccional negó la solicitud porque aseguró: cuando la niña fue evaluada por el Instituto Nacional de Medicina Legal el 28 de diciembre del 2007, el examen genital se encontró sin lesiones, no aparecía ningún tipo de inflamación o enrojecimiento de la paciente. Pericia judicial que deja sin sustento al diagnóstico clínico rendido por el médico de la clínica de Cafán, pues no resulta lógico que el leve eritema vulvar encontrado en la consulta externa practicada en la clínica el 27 de diciembre de 2007, el día siguiente no haya sido detectado por el perito forense. La peticionaria indica que la Fiscalía afirmó además que no contaba con la versión directa de la menor de 18 años sobre los hechos rendida ante una autoridad judicial en perito forense, pues en la entrevista psicológica no expresó nada al respecto. Relata que el 30 de julio de 2009 la Fiscalía 234 seccional solicitó a la niña presentarse el 16 de agosto del mismo año con el fin de ser valorada con un perito de psicología y psiquiatría forense. Asegura que el 10 de agosto del 2009 se comunicó con el Instituto Nacional de Medicina Legal y se le informó que la diligencia estaba programada para ese mismo día y que existía un error en la citación. Bueno, en este caso, el padre de la menor, que es el tutelante, responde. Entonces, él dice que por medio de auto del 23 de abril del 2010, la Sala Séptima de Revisión de la Corte Constitucional ordenó poner en conocimiento del nombre del padre de la niña tutelante y presunto agresor la demanda y las sentencias de instancia con el fin de que manifestara lo que estimara conveniente mediante escrito radicado en esta corporación el 4 de mayo de 2010. Él manifestó su inconformidad con las afirmaciones hechas por la apoderada de la niña por las siguientes razones. Asegura que, teniendo en cuenta que un niño al sentir dolor físico evita el mínimo contacto, ya que saben que al hacerlo se les puede manifestar nuevamente el dolor. Es lógico que la niña haya reproducido la escena de dolor delante de su abuela y de otras personas, aun cuando sabe que esto le va a doler. Agrega que en el regreso a Bogotá estuvo en contacto con la niña desde el 22 de diciembre del 2007, por lo cual considera ilógico que si la niña estaba quejada de ardor al orinar y la madre tenía sospechas sobre una posible situación de abuso sexual, esta última aceptara pasar la noche del 24 de diciembre en su casa y decidiera llevar a la niña a urgencias hasta el 25 de diciembre del día siguiente. Sostiene que existen incongruencias en el relato de la madre, pues en la historia clínica se indica que cuando ingresó a urgencias el 26 de diciembre de 2007 tenía una evolución de disura de 2 días, pero la madre asegura que la niña se queja de ardor al orinar desde el 22 de diciembre.
Indica que no existe evidencia de que la niña haya sido penetrada, afirma que si la niña fue víctima de violencia sexual por el padre haya manifestado que quiere tener acercamiento a él. Asegura que como lo manifiesta la madre, nunca estuvo más de 5 minutos con la niña solas, siempre estaba presente la madre. Manifiesta que en el expediente existen inconsistencias en la narración, lo que se ha traducido en que el delito haya sido tipificado de distintas maneras, a veces como acoso y otras oportunidades como abuso sexual. Hace ver a que las personas que han entrevistado y examinado a la niña son especialistas y que debe darse credibilidad a sus dictámenes. Finalmente, sugiere que se trata de un caso de falsa denuncia basada en el resentimiento de la madre de la niña en su contra. Bueno, pues las decisiones judiciales que dieron a esta sentencia, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá fue que, mediante la sentencia del 6 de noviembre del 2009, la Sala Penal del Tribunal Superior de Bogotá negó la tutela por considerar que no es cierto que la Fiscalía demandada haya actuado negligentemente y que, en todo caso, el trámite que la accionante solicita solamente puede ser surtido por el ente investigador a su juicio. No es función del juez constitucional reevaluar o imponer un criterio en cuanto al poder sausorio de los medios de convencimiento para la Fiscalía al momento de elevar una imputación. Ello implica una flagrante intromisión y restricción a la autonomía e independiente de la rama judicial. Bueno, la Sala Séptima de Revisión de Tutelas de la Corte Constitucional en desarrollo de las facultades conferidas en los artículos 86 y 241, numeral 9 de la Constitución, es competente para revisar los fallos de la tutela adoptados en el proceso de esta referencia. Además, procede a la revisión en virtud de la sección realizada por la sala correspondiente y del reparto verificado en la forma establecida por el reglamento de la corporación. Lo que quiere decir que esta tutela falló a favor del padre. Entonces no encontraron que la menor, según los relatos de la madre, fueran verdaderos, porque no hallaron abuso sexual y pues por lo que la niña decía que quería seguir en contacto con el padre.